personas y familiares agresivas para que lo tomen en consideración. Y de aquí hasta la ciudad de Miami, Estados Unidos. ¿Qué es un polizón? Ya lo vamos a descubrir acá en el programa, luego ya se lo diremos para los que no saben qué es ese concepto, esa palabra, polizón. Alejandra, tenemos como siempre a Julio Talamonti. Así es, Andri, nos acompaña Julio Talamonti, pues durante el fin de semana sorprendió un despliegue de seguridad en el aeropuerto de Miami. Se sorprenden al ver cómo había viajado este guatemalteco. Nos acompaña Julio Talamonti para ahondar un poco más en este inusual caso que se ha registrado. Bienvenido. Vaya, si no. Gracias, Alejandra, gracias, Andri, televidentes. Bueno, un polizón, ¿no? Parece que estuviéramos en el argot de los marineros. De los ¿cómo se llama? Piratas, ¿no? De los piratas. Un polizón es aquella persona que viaja en una aeronave, en este caso, puede ser también en cualquier otro tipo de nave, en un buque, pero en este caso se trata de un avión y que viaja de una manera a hurtadillas, es decir, a escondidas, solo que miren que en dónde se le ocurrió viajar a este polizón. Wow. Dentro del compartimiento que alberga el tren delantero que ustedes están viendo en este momento, ahí en ese lugar de un avión comercial. Mire, es complicadísimo porque cuando uno ve un despegue de una aeronave, que lo puede ver uno en cualquier video, ¿no? En las redes sociales, YouTube y todo, cuando uno ve el despegue de las aeronaves va a gran velocidad, 320, 340, 360 kilómetros por hora. Imagínense a esa velocidad las llantas cómo van girando, y este señor logró no morirse y llegar al destino que es Estados Unidos, ¿no? Sí, obviamente él estaba ya escondido dentro de ese pequeño espacio que ustedes pueden ver ahí, en donde él se haya ubicado con alguna suerte o algún conocimiento. Pero fuera de eso, que sí, el despegue y el aterrizaje es un momento crítico, definitivamente de los más críticos. Aquí hay una situación también, es decir, un avión vuela a una velocidad de crucero de más o menos un avión comercial de 900 kilómetros por hora. Y vuela a alturas que llegan hasta los 11 kilómetros por hora. Entonces también hubo otros riesgos inminentes a los cuales se enfrentó, y es de los pocos polizones en la historia de la aviación que ha logrado pues esta hazaña. Hubo uno, por cierto, una cuestión muy increíble, ¿no? Del aeropuerto de Bombay en India hasta Heathrow, el aeropuerto de Londres, Inglaterra, más de 10 horas de vuelo, y logró sobrevivir. Y viene a mi mente, perdón Alejandra, sí, solo para hacer el final del comentario de Talamonti, también para que nos apoyes. ¿Te acuerdas que hace como un mes en Afganistán muchísimas personas trataron de subirse al avión y todas se cayeron y algunas fallecieron, ¿no? Sí, y esto ha pasado, fíjense, en otras ocasiones. La estadística marca, por ejemplo, uno de los aeropuertos donde más se localizan polizones fuera de los aeropuertos norteamericanos es precisamente el que hablé, Heathrow, Inglaterra. Como se han escondido en estos compartimentos, cuando ya aterrizan los aviones y hacen bajar el tren de aterrizaje, automáticamente caen los cuerpos muertos, obviamente, ¿no? De quienes trataron de ir ahí como polizones. ¿Por qué? Porque en algún determinado momento, dependiendo la latitud, la longitud por la que viajan y obviamente el tiempo que esté haciendo, la temperatura puede llegar en lo externo hasta menos 63 grados centígrados, allá a 11 kilómetros por hora. Entonces, la falta de oxígeno más esa temperatura hacen que mueran de hipotermia. Claro, y Julio Talamonti, lo que hace pensar en la desesperación de este hombre por querer llegar hacia los Estados Unidos. Recurre a un método inusual, de hecho usted lo decía, no es común que se registre este tipo de situaciones, aduciendo también, él vulnera los protocolos de seguridad del aeropuerto, y este es un tema sumamente delicado. Bueno, esto es grave, ¿no? Porque es una situación en la cual ha pasado en otros países. Ponía el ejemplo de India hacia Inglaterra, ahora el ejemplo de Guatemala hacia el aeropuerto internacional de Miami, donde por supuesto que son vulnerados todos los protocolos, todos los esquemas, todas las situaciones de seguridad. Si ya es difícil a veces inclusive ingresar al perímetro del aeropuerto, uno no se explica cómo pudo llegar a la pista del propio aeropuerto, burlar toda seguridad, tanto electrónica como la vista humana de quienes trabajan allí, e ingresar literalmente en algún momento hacia ese sitio. ¿Cómo pudo haber sido? Bueno, pues solo él lo podrá explicar. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han sido bastante herméticas con la información, solo han reafirmado que sí es un hombre guatemalteco, que tiene 26 años y que al final de cuentas, a pesar de haber descendido de esa posición tan incómoda, pues un poco
atontado, no sé cómo decirle. ¿no? Sí, sí. Bajo con vida, desconcertado. Claro, completamente desconcertado, el estado de salud delicado. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado a conocer que ya el consulado en Estados Unidos le está brindando la asistencia oportuna. Ahora, ¿qué pasará con su situación migratoria? Julio Talamonti, ¿este hombre podrá solicitar protección internacional en Estados Unidos? ¿Será retornado a nuestro país? ¿Qué opciones hay ahora para él? Yo lo que considero es muy sencillo con lo que ha estado pasando en las últimas ocasiones. Bajo cualquier situación, hoy por hoy, sobre todo el título 42, al haber sido sorprendido en flagrancia tratando de ingresar de esa manera ilegal a Estados Unidos, podrá ser retornado, es decir, deportado a nuestro país de la manera más inmediata. Y si no, pues, si no es bajo el título 42, que es hoy por hoy lo que se utiliza, pues será deportado de la manera tradicional en que se suele hacer. Pasará un par de meses, tal vez en algún albergue estadounidense, y retornará a Guatemala. Por cierto, hoy ojalá no se nos asuste porque va a regresar vía aérea. Claro, ¿no? Claro. Sí, es complicado, pero en todo caso, tal vez tratar de vulnerar el momento en que las maletas son cargadas e irse en la parte del equipaje del avión, ¿no? Pero así Talamonti es complicadísimo. De verdad que es un milagro, lo que tú has dicho es un milagro que no haya fallecido, porque incluso es que a 10,000 pies de altura nada más cualquier persona fallece, ya no digamos a 30,000, 36,000 que viajan los aviones, ¿no? Sí, como les digo, para todos aquellos que de alguna manera... Al subir un volcán, ya lo sienten, ¿no? Y digamos que aquí el volcán más alto, que en este caso es el Tajumulco, son 4,000 y pico de metros. 4,500. Y aquí estamos hablando del doble, ¿no? Porque un avión vuela, como repito, más o menos a 11 kilómetros por hora. Ahora, otra cuestión, vamos a la estadística. Cuando uno revisa las estadísticas 2021, este año, estadísticas del país donde más cercano tratan de llegar polizones de todo tipo de nacionalidades, Estados Unidos, de 129 polizones detectados, 78% han fallecido, porque fallecieron 100 exactamente. O sea que esta es una hazaña de hazañas. Claro, y terrible y muy peligroso, como usted lo mencionaba, pero esta persona tuvo que haber conocido el avión, tuvo que conocer la estructura de un avión para saber cómo ingresar, cómo entrar. Quizá alguien que haya trabajado, que conozca a detalle cómo es el funcionamiento de los mismos. Sí, no parece ser casual, y si es casual, de verdad, ese hombre tiene un propósito en la vida, porque literalmente en él un milagro. ¿Cuáles fueron algunos de los riesgos que corrió? Ya dijimos, la falta de oxígeno por la altura, la temperatura baja por la altura, aunque afortunadamente por el lugar a donde se viajaba, Miami, que es bastante cálido, pues no fue así, pero el hecho también de haber podido ponerse dentro del lugar no adecuado y que cuando el tren de aterrizaje cerrara hubiese podido morir aplastado. O sea que o de verdad tenía algún tipo de conocimiento en esto de los compartimentos tan especiales de los aviones, o simple y sencillamente, repito, cuenta con un gran propósito en su vida. Claro, porque imagínate lo que tú has dicho, cuando el tren se sube, ¿no? Se retrae, pero igual cuando va a aterrizar, cae de un golpe el tren, cae de golpe, ¡plá! Es un ruido que uno escucha, ¿no? Cuando va en el avión. Y ahí puede caer cualquier cuerpo que va. Se escucha, porque ese es un buen detalle. Sí, es un ruido grosero el que se escucha, ¿no? Porque el tren de aterrizaje no es bajado al pleno momento de estar acercándose, es bajado muchos metros arriba, ya, muchos kilómetros arriba todavía. Entonces, ese es un lugar bien vulnerable. ¿Se imaginan ustedes en ese momento cuando bajó el tren de aterrizaje, qué sé yo, a 4 o 5 kilómetros de altura, y estás descendiendo a esa velocidad y el viento fuerte llegando hacia ese lugar? Bueno, y vas débil, obviamente, por esa situación. Talamonti, un jalón de orejas a nuestras autoridades, ¿no? No, definitivamente. Porque mucho, muy ¿verdad fuerte. que sí? Ya saliendo del tema del hombre, del señor que sobrevivió a la hazaña, el jalón de orejas sería para las autoridades, porque obviamente no se puede permitir algo así, ¿verdad? Es en correcto. esta época de tanta tecnología. No, es que la verdad, el aeropuerto es uno de los lugares más vigilados, más cuidados, es uno de los lugares más seguros, teóricamente, pero hoy estamos viendo que la teoría se rompe. Cada vez que vemos estas imágenes que hemos estado pasando aquí en esta tarde en TN23 y revisar no solo al hombre, sino que revisar el compartimiento donde viajó, uno dice, wow, qué terror. ¿Cómo pudo haber ingresado? Es la situación. ¿Cómo pudo no haber sido visto? ¿Cómo pudo llegar hasta donde él quería, que era la pista
de aterrizaje, literalmente, para subir al avión que él también sabía el destino que iba, porque es una aerolínea de bandera norteamericana que tiene su sede en Miami, o sea, literalmente sabía dónde iba. Y bueno, ¿Podría implicar esto alguna sanción para el Aeropuerto Internacional Aurora? ¿Podría implicar pues algún tipo de sanción incluso por parte de la aerolínea? No suele suceder. Esto no suele suceder porque tampoco es que sea algo frecuente. Tal vez si fuese una situación de una manera extremadamente frecuente, podría afectar en la certificación de nuestro aeropuerto. Ya nuestro aeropuerto ha estado en ese ir y venir de certificación y de desertificaciones. Por supuesto que esto tendrá que ser un hecho que se reporte y que no va a venir a sumar en bien. Entonces, ojalá que ahora sí se refuerce de la manera que corresponde la seguridad en el Aeropuerto Internacional Aurora. ¿Saben por qué? Porque si ya pasó una vez, puede pasar muchas veces. Y jalón de orejas también para el personal de la aerolínea, ¿no? Porque revisan, el tren de aterrizaje lo revisan. Cuando cargan de combustible el avión, cargan la comida, ellos tienen que estar abajo, atentos, y luego que ya todo queda cerrado, ya suben y hacen su plan de vuelo. Pero y tú, Andri, lo conoces también perfectamente, Alejandra, cuando uno ve al piloto y al copiloto hacer este tipo de revisiones, uno en la cabina y el otro en la inspección visual, porque hay inspección de instrumentos e inspección visual, se va a todos lados donde se carga el combustible, en las salas, por las turbinas, no tan cerca de esos motores, y obviamente se pasa por el tren de aterrizaje. Quiere decir que eventualmente cuando esto sucedió, quizá el sujeto de verdad sí sabía lo que estaba haciendo y el momento justo donde debía de hacerlo, pero ¿dónde se escondió? Impresionante. Claro. Muchas dudas, Julieta Talamonti. Pues gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en TN23. Hablamos de este inusual caso. Este guatemalteco logra sobrevivir tras esta travesía y llega al Aeropuerto Internacional de Miami, en donde recibe la atención primaria, y pues ahora se está a la espera de que notifiquen sobre su situación migratoria. Así es. Talamonti, si me lo permites, a las 9 de la noche te estaré acompañando en el programa que tú tienes a la medida. Andri, será un placer. Sabes que es tu programa. Ahí nos vemos a las 9 de la noche. Alejandra, un honor.